estoy mostrando entonces un ejemplo de tarea corregida y cómo está mal elaborada e incompleta, como les decimos, acuérdense, ¿sí? Acuérdense, apellidos, nombre, título, número de edición, casa editora, lugar de publicación, ya, ¿se acuerdan? ¿No? Y aquí está el ejemplo, ¿no? De cómo debe ser. Entonces, se deben eliminar los ejemplos y demás campos que no sean relevantes y luego, sí, aquí revisa la infografía que está en el aula para el llenado de plantillas, ¿no? Esta es justamente la tarea que ustedes hacen después de tomar el taller de base de datos, Big Data, que les va a dar. Entonces, bueno, los nombres, ¿verdad? Aquí yo le puse Remedios Varo, nomás para el número de matrícula, así pues este es de agosto, como ven, el problema o pregunta de investigación. Aquí está un problema, pueden ser varios, pueden varios problemas, varias preguntas de investigación, el objeto de estudio, el área de concentración y el caso de investigación. Recuerden que todo esto puede cambiar y que estos son ejercicios, pero comprométanse. Entonces, por ejemplo, estas instrucciones son las que ya lo que no les interesa lo pueden. Aquí hasta les digo 3 horas a la tarea, ¿sí? Ustedes mismos van a decir, no me tardé tanto, pero te dije que necesitan dedicarle su tiempo, ¿sí? Aquí están las palabras clave, por ejemplo, este es un ejemplo, pues eso se lo borran. Necesitan ustedes sus palabras claves. Para este tema, pues persona moral, gestión de marcos o tecnología, inversión, innovación empresarial, opacidad física, etcétera. ¿Sí? Ok, bueno. Factores pequeños, responsabilidad social, contribuyentes. Y luego escriba las preguntas, ¿sí? Porque, pues, acuérdense que básicamente el investigador hace preguntas, el investigador pregunta, y así es como obtiene la información. Entonces, 5 o 6 preguntas. Las preguntas están bien, pero como les digo, no borro, yo registro mínimo los 3 sitios, pues aquí no nos registró, ¿verdad? Aquí tampoco, aquí le faltó, solamente hizo 2. Y unas cosas tan vagas como información que podría ser útil, pues me doy cuenta que solo me nombró cosas, pero no hizo la búsqueda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno. Claro, a lo mejor solamente tuvo 10 minutos para llenar esto. Aquí está. Aquí están los artículos, esta parte está bien, pero pues está incompleto, se piden 5. No logré encontrar revistas especializadas, solo puse los más relevantes, es un poco nuevo. No, no es cierto, ¿cómo va a ser nuevo? Esto de las MIPYMES, ¿verdad? Y esta, ¿cómo lograr un mejor crecimiento para las pymes en México? Pues aquí nos tiene que decir el problema de las pymes. Y ni modo que todas las carreras de administración nos proporcionen eso. Entonces, pero claro, pues estamos empezando, son las tareas del trimestre. Bueno, entonces este está muchísimo mejor. Aquí ya, sí, mira, ya me está obedeciendo. Aquí otra vez le digo, bueno, recuerda esto, porque no me sirve el mouse. Y aquí ya vamos a ver el problema o pregunta de investigación. Es interesante, claro, los integrantes de las comunidades indígenas en México son sujetos de violación de sus garantías judiciales. Objeto de estudio, la violación de las garantías judiciales. Área de concentración, ciencias penales y criminológicas. Caso, pueblos indígenas de Chiapas. Y aquí está el elemento jurídico a partir de la reforma constitucional del 10 de julio. ¿Sí? Aquí también tenemos esto, aquí están las palabras clave, ella sí eliminó los ejemplos, entonces va a ser un trabajo más limpio, ¿sí? Y aquí está también sus palabras clave para poder identificar la información. Aquí están las preguntas. ¿Qué son las garantías judiciales y qué hace el Estado mexicano? ¿Cómo se violan? ¿Por qué el Estado? ¿Para qué sirven? ¿Para qué se deben de respetar las garantías judiciales? Entonces, seguimos problematizando nuestro tema, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ¿a qué etapas de procedimiento penal se contesta? Aquí está, entonces, ¿ok? Y entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, en esta base de datos que encontró, buenamente información, se encuentra limitada. Y luego aquí ya propiamente me otorga pues lo que encuentra, ¿no?
que aquí le digo, ese no es el ISNN, pero bueno, es el que me pone aquí. Y aquí está otra vez esto que es importante, ¿sí? Y aquí comentarios al iniciar la actividad, tediosa, la búsqueda de información. Les puede parecer muy tedioso todo esto, es cierto, pero por eso les digo, necesitan convencerse de que lo que están haciendo está bien y nos va a llevar a algo bueno y salir de esa, pues esos trances, esa apatía que entonces necesitan, pues cambiar esta idea que tienen de que esto es tedioso. Necesitan darse cuenta. Ahora, ¿sí? Por favor, no es tedioso, dialoguen con la información, peleense con el que están leyendo, díganle, ay, mira este tonto, así no es, o mira lo que estaban diciendo entonces. Necesitan, como les digo, relacionarse con su trabajo. Les voy a enseñar, les voy a dar un adelanto de lo que puede llegar a ser el análisis jurídico, que siempre que es aplicar las leyes, y entonces aquí está. Por ejemplo, aquí el programa de pregunta de investigación es amplísimo. ¿Por qué se delinque? ¿Sí? Saber por qué se delinque. Eso después yo, digamos, eso no puede ser el título. ¿Por qué se delinque? Es un título amplísimo, ¿sí? Pero vamos a ver, el casos personales. Es una investigación de campo, a lo mejor esta es la compañera que me platicaba, pues que ella conocía vecinos con los que ella jugó de niña, que luego ya de adolescentes y ya en las prepas empezaron a hacer esto, ¿no? Entonces, aquí está aquí está una descripción del problema por necesidad, temas y circunstancias de fondo, sin dejar la característica del derecho penal como estado marcante, como un tema ratia, poder punitivo. Y entonces aquí viene ya propiamente pues un lenguaje judicial, ¿sí? La reincidencia. El problema surge principalmente una persona cercana al entorno social, en toda la sociedad, este gremio con este proyecto. No pretendo, la canción no es la sanción penal, sino todo lo contrario, ¿sí? Es claro y evidente la intervención del Estado, el actuar del Estado. Y aquí ya vamos a ver cómo esto es muchísimo más, pues, de tipo, como les digo, una organización de tipo judicial, ¿sí? ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo. ¿Por qué necesitamos argumentar? Porque la ley es un texto abierto, ¿sí? Los textos legales están abiertos a la interpretación. Ustedes mismos ayer lo decían con los términos. Entonces, hay diferencias y debemos de encontrar las legítimas disputas. Tenemos que hacer una diferencia. Ya les decía yo que llega alguien con un problema y entonces nosotros decidimos si sí o si no. Y entonces se necesita argumentar. Los químicos no necesitan argumentar, los químicos emplean sus fórmulas o sus algoritmos, ¿verdad? Famosos, que los algoritmos dicen que son fórmulas. Pero nosotros sí necesitamos argumentar. Una importante cantidad contiene ambigüedad, como la declaración o la carta que nos mandó la universidad, contiene ambigüedad, vaguedad. ¿Por qué? Pues porque acuérdense, es muy curioso cuando en las noticias vemos que dicen, N salió de la cárcel, ¿no? Le ponen N y no le llaman. Y en las películas gringas, John Doe o Jane Doe, ¿no? La desconocida, desconocidos. Bueno, entonces hay lagunas también, ustedes las están encontrando. Y hay contradicciones en el lenguaje jurídico. Por eso necesitamos argumentar. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta textura, por ejemplo, en el caso de que México y Estados Unidos comparten el río Colorado, y entonces, pues se hicieron un tratado en 1944, y México tiene derecho a recibir la cantidad de 1.850 millones de metros cúbicos. Estados Unidos siempre cumplió el pacto, pero nos mandaron agua sucia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estaba estos textos legales estaban abiertos. Entonces, tenemos que alegar y tenemos que, dice, no basta con llegar la cantidad, sino que debe ser un líquido moderadamente salado. Y fíjense cómo empezamos entonces una negociación, ¿no? Pues de lo contrario, el agua no tiene ninguna
utilidad y no se está cumpliendo el convenio. Entonces, hay áreas de conducta donde mucho se deja para que sea desarrollado por los tribunales o por los funcionarios que procuren hallar un compromiso entre los intereses en conflicto cuyo peso varía de caso. A mí me tocó una vez con una profesora de francés que nos invitó fue el tiempo en que en París estaban curiosos por los de Florence Cassés y nosotros llegamos un montón de académicas mexicanas invitadas por una universidad y entonces nos tocó que de repente a un grupo de profesoras que nos separaron, ¿no? Y no nos dejaban entrar. Teníamos la invitación de las francesas y todo eso y pues yo sí me puse a discutir, las otras estaban muy asustadas, mi amiga la maestra de francés estaba asustadísima, yo también me asusté, pero entonces empecé a alegar, me acordé de mis clases de derecho y entonces dije, ¿por qué? Cumplimos con todo, ¿por qué no nos están dejando ir? Y me acordé, gracias a las clases de la maestra Jazmín de Derecho Consular, ¿verdad? Que yo podía hablar en consular, ahí estaban todas las maestras y yo ahí llegué y les dije, me dice, quiero hablar con mi consulado, quiero hablar con mi consulado. Y entonces, pues llegó el del consul, y es que eso, que estaban enojados los franceses por el caso Florence Cassés, y nos estaban esperando en la universidad, y estaban las manifestaciones contra el caso Florence Cassés, y nosotras no, contra las mexicanas. Además era creo que fue en 2010, y estábamos celebrando la independencia. Bueno, me acuerdo que el cónsul llegó y me dijo, doctora, queda a disposición de la gente aduanal dejar entrar o no a las personas. Si le ha tocado a otro agente aduanal que no estuviera interesado en el caso de Florence Cassés o que no tuviera sensibilidad, ¿verdad? Pues lo hubieran dejado pasar. No hay nada que perseguir. Yo quería poner mi queja porque tengo derechos humanos por esto, pero pues la ley dice eso. Ese señor tiene poder. Entonces, estas cuestiones son las que por eso necesitamos argumentar. Entonces, ¿cómo se interpreta el derecho? La interpretación de la ilustración, ¿sí? El escepticismo realista o el neocognitivismo contemporáneo. Son cuestiones que por el mismo nombre ya saben ustedes qué teoría, ¿no? Parte que el texto normativo tiene un sentido unívoco y susceptible de ser conocido. Entonces, aquí, esta es la teoría positiva. Esto dice la ley, esto se aplica, ¿no? La otra es un escepticismo realista en el cual cualquiera puede decir, como por ejemplo, lo acaba de hacer el ministro Arturo Saldívar, cuando habla y condena todo lo que se había hecho en contra de las comunidades trans y de los niños trans, que no tienen derecho a eso. Obviamente, él no pertenece a esta escuela positiva. Obviamente, el suyo es un escepticismo realista. Y luego, el neocognitivismo que dice, hay textos claros, pero también ambiguos y vagos, ¿no? Entonces, esta es una teoría intermedia. En esta teoría se hace una clasificación entre casos fáciles y casos difíciles, ¿sí? El escepticismo realista dice, no existe sentido objetivo en los textos normativos. Entonces nosotros, bueno, pues yo les invito a que pasen al neocognitivismo contemporáneo, que es una mediación entre el texto y la realidad para alcanzar la justicia, ¿sí? Entonces podemos ver nuestros casos si son fáciles o son difíciles, ¿sí? Los casos difíciles de derecho o los casos difíciles de hechos, conflictos normativos, conflictos de asignación de sentido, determinación de hechos, relevancia de los hechos. Entonces, esto puede ser una clasificación de casos difíciles, ¿sí? Piensen, por ejemplo, pues los feminicidios, todos son casos difíciles, ¿verdad? ¿Sí? Los robos, la mayoría son casos fáciles, ¿sí? La mayoría son casos fáciles. Pero habrá también algunos difíciles, ¿no? Entonces tenemos que empezar a distinguir estas cuestiones. Por una situación relativa a los derechos, hay conflictos normativos y hay conflictos de asignación de sentido. Ustedes en su trabajo pueden dedicar una página o 2 páginas a decidir
el caso que estoy viendo entra en conflicto, ¿sí? O el conflicto normativo, que es decir, las leyes entran en conflicto, o lo que yo tengo que hacer como investigador o como investigadora es asignar significado. Cuando los usos y costumbres de los pueblos indígenas deben respetarse, es porque los usos y costumbres son respetables, pero hay usos y costumbres que no son respetables, ¿sí? Y entonces, ahí puede entrar ya esta cuestión de los derechos humanos. ¿Sí nos están siguiendo, jóvenes? ¿Sí? Okay. ¿Algún comentario? ¿Algo que me quieran decir? Luz para sus casos y sus problemas. ¿Les está sirviendo esto? ¿Sí? Muy bien. Por una situación relativa a los hechos. Tenemos que determinar los hechos. Ya se acuerdan que les platicaba yo un caso, un ejemplo, pues, de la señora que viene, que el juez le dice, señora, por favor, deme una relación de los hechos. Le digo, señor juez, este cochino sinvergüenza me engañó, ¿verdad? Bueno, ese es un ejercicio que ponemos en los cursos de argumentación, ¿sí? A ver, los hechos, dígame. Se pueden organizar cronológicamente. Normalmente una cronología nos ayuda. A las 7 de la mañana me desperté, abrí la puerta y me llamó mi vecina, me dijo, ven a ver quién está aquí muerto, y aquí no puedo abrir la puerta, y la abro y ya estoy muerto, y lo primero que yo pienso cuando veo muerto, digo, ¿quién es? Entonces, tengo que ir determinando los hechos y luego relevancia de los hechos. Perdón. Esto que les dijo, ¿lo habían pensado? ¿Alguien les dio clases de esto? ¿Tal? ¿Será que no? ¿Verdad que no? Por eso hace falta esta clase. Ok. La relevancia de los hechos. En este caso que estamos discutiendo ahora del profesor sentenciado que lo sacaron y todo lo demás, pues yo lo primero que pensé cuando la profesora lo defendía es, como es la esposa, yo pensé que eso era conflicto de intereses, ¿verdad? Yo pensé que era conflicto de intereses. Perdón. Y me centré en eso. Pensé, bueno, si mi esposo, ¿cómo va a hacer eso? Antes de eso ya lo mandé muy lejos y hay que hacer esas cosas. Pero si yo fuera ella, que uno siempre debe de ser empático y ponerse en los zapatos de la otra persona, pues yo diría, no me defiendas, comadre, porque es conflicto de intereses, esto está peor que de hecho, si fue peor, pues soy confesor con lo demás, etcétera, pero bueno. Pero entonces, ayer que lo estaba yo comentando, me dijeron, a ver, no, aquí hay una ley en la cual una esposa o un esposo no puede ir en contra, no puede declarar en contra del esposo o la esposa. Entonces, en este caso, no hay conflicto de intereses. ¿De veras no hay conflicto de intereses? ¿Sí? ¿De veras no hay conflicto de intereses? Pues eso complica muchísimo cuando el esposo y la esposa están en situaciones de corrupción, cuando ella recibió dinero, no puede declarar en contra de él, etcétera, etcétera. Pero eso solo en México, o solo en muy pocos países, no se crean que es en todos. ¿Sí? En fin, entonces, relevancia de los hechos, ¿sí? Es muy importante. Y unas diferencias legítimas y las disputas. Es un caso difícil. Diferencia de soluciones o perspectiva determinada, ¿sí? ¿Qué se identifica como diferencias legítimas y disputas? El problema en sí mismo como origen del caso difícil, pero también está la dificultad de una solución uniforme para dicho caso difícil, ¿sí? Se argumenta para crear una plataforma común de acuerdo para una importante parte de la humanidad. Esto nos habla de el sentido común, ¿sí? Es que por sentido común esto no debe suceder, ¿sí? Nosotros diríamos, por sentido común, un profesor que tiene un cargo, que tiene a su cargo espíritus y personas, y que estuvo sentenciado, que estuvo 2 años en la cárcel, por sentido común no regresa, ¿no? Por sentido común. Pero, pues, el sentido común no es común a todos, como hemos visto, ¿sí? Sin embargo, acuérdense que ayer yo les hablaba
de la respuesta correcta que tenemos que dar para los problemas en el derecho, y que la respuesta correcta tiene que ver con la ética. Y la ética tiene que ver con el bien común, ¿sí? Con lo que nos parece bien a la mayoría. También entran en conflicto los derechos de los pueblos consuetudinarios y la trata de niños y de niñas, la venta, ¿no? Porque los pueblos originarios pueden decir, y es cierto, desde el tiempo de los mexicas, las niñas se podían casar, se podían ir con quien quieran a los 13, 14 años, sí, pero en aquellos tiempos normalmente se enamoraban de gente de su edad y sí, pues podían procrear y la gente, y además en aquel entonces, pues la edad, el tiempo, la esperanza de vida de una persona era de 23 años, entonces pues, a los 12, 13 años una mujer ya puede dar a luz, pues ya, pero en aquellos tiempos los tratos eran diferentes, ¿sí? Entonces hay entonces que ir viendo de forma legítima estas diferencias, ¿no? O como dice ahí, vamos a resolverlo, ¿no? Como me decían mis alumnos, o como me decían, no sé si ustedes conocen al maestro, mi querido maestro Rodolfo Gil, casi mi hermano, un profesor que fue de mucho tiempo clases aquí, y él siempre me decía, ay, los pechos aquí se arreglan en las cantinas, vamos a la cantina. No, yo no, pues sí es cierto, nosotros no vamos a las cantinas, punto, se acabó, allá no vamos. Habrá alguna que otra, pero la mayoría no, y eso es para una importante parte de la humanidad, ¿no? Razones que se pueden ofrecer a favor de la argumentación jurídica. Rechazo al autoritarismo, ¿sí? Que en el caso que les cuento de cuando no nos dejaron entrar, sí nos dejaron después de entrar, dimos la conferencia y nos alojaron en la Casa de México en París, muy interesante. Fue una embajadora, en fin, y nos dijeron, ay, perdón, no estábamos con el bueno, yo ya no estaba tan mucho de mí cuando yo el cónsul, ¿no? Porque ya, que nos van a hacer lo que a Flores Garcés, ¿o qué? Porque de verdad, sí estaban enojados. A mí me pareció autoritario esto de que yo cumplo con todos los requisitos y entonces depende de la cara que tengo yo para el señor agente aduanal que nos deje pasar. Pero bueno, apertura a la diferencia, a la publicidad. La publicidad puede ser lo que llamamos la transparencia, ¿sí? Todos y todas debemos aprender a ser transparentes. Yo tengo que actuar de manera que lo que yo haga dentro de mi casa o lo que yo haga en el mercado o en la universidad se pueda mostrar a todos, ¿sí? Así debemos ser todos y todas, nada de que aquí en lo oscurito, nada de que el chayote, nada de que dame 3,000 pesos y te lo doy. No, no puede ser. La publicidad tiene que ver con que sea público, con que nos hagamos propaganda, ¿no? Y entonces es un medio de investigación, ¿sí? Y la satisfacción de obtener un resultado. Porque si nada más nos quedamos en el pleito, ¿verdad? Puede ser que sí construyamos muy bien el pleito, pero nosotros tenemos que ofrecer un resultado a ese pleito. No nos podemos quedar en hay personas que nos dicen ahora que es el Día de la Mujer Trabajadora, cómo se festejaba antes y cómo se está festejando ahora. ¿Qué han logrado? Nada más que haya más muertas y que haya más feminicidio. No, lo que logramos es que eso se volviera público. Si ustedes hacen una investigación de sus familias, en todo el mundo, ¿eh? Los hombres son capaces de trazar su genealogía. Muy pocas mujeres somos capaces de trazar nuestra genealogía. Si ustedes les preguntan a sus abuelos o sus bisabuelos, y es un ejercicio interesante, si ya están abriendo los ojos, siempre hay mujeres desaparecidas. Pues la prima tal, quién sabe, se fue y no sabemos de ella, ¿sí? Siempre pregúntenles a sus abuelas y a sus bisabuelas, ¿no? Eso ha pasado siempre. Ahora ponemos el grito en el cielo porque eso no se da, ¿sí? En la película esta como agua para chocolate, que es una novela de Laura Esquivel de los 70. Ahí aparece una joven que está aburrida, es muy bella, hermosa en el campo, ¿verdad? Ella está feliz de la vida y estamos en la plena revolución, las están escondiendo, las ponen abajo en una caja para que no se las lleven, todas estas cosas, ¿no? ¿Qué pasó?
o que pasan porque siguen pasando, y entonces ella ve que viene un jinete por ahí, ¿verdad? Un revolucionario que va por ahí. Y ella sale, se sube al caballo del revolucionario y se va, desaparece. Así desapareció mi bisabuela, la mamá de mi abuela. Se subió, se fue con un galán que iba pasando, dejó a los niños, le dijo al hermano, míralo, este me gusta, y se esa es la historia que cuenta. Esa es la historia que contaba mi madre, ¿verdad? De la mamá de su mamá. Revisen la de usted, porque siempre ha habido ese problema, pero no siempre se volvió justo. Y ahora las circunstancias cambiaron. Ahora tenemos los derechos humanos que se exigen. Nadie nos los va a dar, nadie nos da los derechos. ¿Sí? Los derechos humanos se exigen y se exigen mediante pues el derecho y el acceso a la justicia, ¿sí? Y eso. Entonces, rechazo al autoritarismo, la misma invocación a la ley cuando es ambigua, es un ejemplo de autoritarismo. Me obedeces por mandato de la historia, por mandato del derecho nacional, o porque me dictan las tradiciones, ¿verdad? Y entonces la obediencia ya no apela a una autoridad. La razón de obediencia descansa en el convencimiento de los argumentos, ¿sí? Entonces, bueno, convence los argumentos. Y la argumentación jurídica, como dice aquí, se caracteriza por la vinculatoriedad, ¿no? ¿Es vinculante o no? Como quiera que deba determinarse al derecho vigente, ¿sí? Esta charla les va a servir muchísimo y copien las palabras, pueden copiar las palabras de esta charla. El artículo está también allí en el aula, ¿sí? Por si lo quieren citar. Entonces es una herramienta para poner a vista las diferencias y para descubrir las causas que están atrás de estas diferencias. Que esto es lo que a mí me interesaba hablarles a ustedes de la causa raíz. No solo se trata de escuchar a la otra parte, sino también de evaluar desde la posición de la diferencia. Que al parecer el problema es que aquí no se escuchó a la otra parte en el caso del profesor porque es lo que él dice, y eso fue lo que se argumentó como proceso indebido. Aquí en la UAM lo debieron de haber llamado y se debe de haber hecho una confrontación allí para decirle que dijera si lo hice, no lo hice, y lo que hizo la UAM fue llevarlo a las autoridades, ¿no? Entonces, hay las razones, la universidad tuvo las razones, sus razones para hacer eso, pero pues ahora por eso tenemos que argumentarlo y esto se va a revisar. Entonces, equilibrar las situaciones desventajosas. Obviamente, ¿quién estaba en desventaja entre el profesor y la alumna? ¿Quién estaba en desventaja? ¿Quién? Ella, la alumna. Cuando el alumno va a sacar en el video este famoso, va a sacar a los alumnos de la clase, se para él y dice, no pueden venir a tomar clases, salgan porque este profesor. ¿Quién está en desventaja? El alumno. ¿Quién llegó y le dijo, esto no lo puedes hacer y lo ocupaba y todo eso? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, se trata de eso, Entonces, es un medio de la investigación o de descubrimiento de razones para la toma de una mejor decisión. La argumentación permite la detección de errores fácticos, o sea, en los hechos, y lógicos también, ¿sí? Acá hay entonces ejemplo, ¿no? Claro que se trata del conocimiento de los intereses de las otras personas. Los intereses se convierten en valores, porque es lo que a mí me interesa, es lo que me atrae, hacia dónde yo voy, hacia la luz. En la venta, esta que les comento, el dueño no tenía los papeles y entonces sacó a la que le había dado la posesión, pero no la propiedad, entonces sacó a la persona y todo, pues él tenía interés, estaba diciendo, yo necesito el dinero y no tengo los papeles, pero yo necesito el dinero, ese es su interés. Y a la otra persona dice, lo siento mucho, aquí hay un contrato y, ¿verdad? Yo cumplo y tú no cumples. Entonces, se trata pues de argumentar para poner, digamos, cierta armonía en los intereses, ¿no? Un resultado común bajo el ejercicio de ciertas reglas. ¿Y cuáles reglas de esas son las que ustedes tienen que decir? La regla de coherencia.
ningún hablante puede contradecirse, como en este caso. Usted firmó un contrato y ahí dice al 50%, al pago del 50%, se le da posesión a esta persona, mientras se entrega las escrituras. Entonces ahí no se puede contradecir, ¿verdad? Todo hablante puede afirmar aquello que él mismo cree, es cierto, ¿sí? Bueno, pues tenemos que revisar entonces en qué creemos, en qué pensamos, ¿sí? Si nosotros pensamos en argumentación o si somos autoritarios o qué, ¿sí? La confesión, por ejemplo, la idea rectora está que solo se puede afirmar lo que se cree o se conoce. No se puede afirmar aquello que no se cree o no se tiene conocimiento. Esta regla de afirmación también tiene que ver con el horizonte histórico, ¿sí? Antes, pues se vendía, como les digo, a las niñas de 13, 14 años, incluso en otros países, la dote que es, ¿sí? La dote que es, todavía se hace eso, pero ya no. Entonces, aquí nosotros ya no creemos en eso. Son ustedes ya no creen en eso. Me acuerdo que cuando empezamos nosotros aquí en el seminario, bueno, las que hemos trabajado estas cuestiones, a hablar del abuso sexual y los problemas, que además, pues nos llamaron las autoridades que algo teníamos que hacer, porque los profesores, había problemas, ¿no? De profesores y profesores. Pues, ¿por qué? Porque esto es una universidad, porque esto es un microcosmos y porque lo que pasa afuera se refleja acá. Y me acuerdo que empezamos un sondeo y me acuerdo muy bien que pusimos una encuesta ya, ¿no? Para decir, le preguntábamos a los profesores y a las profesoras con relación al 14 de febrero, ¿qué pensaban de las relaciones entre alumnas y profesores o entre alumnos y profesoras, etcétera, ¿no? Entre profesores y alumnos, lo que sea. ¿Qué pensaban del amor, no? Y ahí estás consciente que hay una diferencia de poder, estás consciente que no se vale porque un profesor no fue contratado para eso. Nosotros ponemos toda la... Porque de veras, no, aquí no venimos a eso. Tienes que esperarte a que termine la relación maestro-alumno, maestra-alumna, para poder iniciar cualquier cosa, más que por ley. Y entonces me acuerdo de varios compañeros que venían y me decían, ahora ya están muy viejos, pero entonces me decían, oigan, ¿ustedes van a correr al amor de la universidad? Pues eso es una cosa muy linda. Pues no se vale, ya no, ¿verdad? ¿Verdad que ya no? Ya no. Hay una relación ahí, tú le vas a dar una calificación, entonces tú tienes una relación de poder. Bueno, todas estas cosas les voy contando. Ok. Entonces aquí, todo hablante que aplique un predicado de un objeto A debe estar dispuesto a aplicar F también a cualquier otro objeto igual a en todos los aspectos relevantes. Bueno, es que yo soy viudo y ando buscando novia y quiero buscar novia de 10 años o 20 años menor. Yo soy viudo, no estoy engañando a nadie y de verdad me voy a querer, la verdad, sí, pero no a tu alumna. Espérate que deje de ser tu alumna. Ya cuando deja de ser tu alumna, que no hay relación de poder, bueno, ya será otra cosa, ¿verdad que sí? Bueno, evitar las ambigüedades en el discurso argumentativo. Bueno, en conclusión, ¿por qué en materia jurídica argumentamos? Porque las disposiciones normativas tienen una textura abierta, producto de la ambigüedad, vaguedad, lagunas, contradicciones del lenguaje jurídico o por las diversas lecturas ideológicas permitidas por los textos que pueden producir diferencias legítimas y en consecuencia disputas. Para resolver nuestras diferencias de forma legítima es por lo cual argumentamos. Por eso las famosas de los medios alternativos son valiosísimos, ¿sí? Y aunque no podamos ponerlos en marcha en todos los casos, porque hay cosas que no se negocian, ¿verdad? Los medios alternativos nos preparan, o prepararnos nosotros de medios alternativos, nos preparan para pues, justamente poder investigar y poder llegar al fondo de las cosas y proponer una solución. Aquí está el artículo y aquí está mi alumna que me hizo la presentación, Lorena Hernández, que ahora está muy feliz trabajando con el nuestro Manuel Fuentes, una alumna muy brillante que como todos y todas ustedes, ¿ok? Que la causa raíz tiene que ver, es una teoría pues de las ingenierías, de la administración, más bien de la planeación estratégica, lo que se llama planeación estratégica,
pues que es un cuerpo de conocimientos también muy interesante, que básicamente nos habla la causa raíz, que como les digo es una herramienta del pensamiento, ¿sí? Un método para aprender a pensar, en el cual nos dicen que, bueno, la expresión fácil es la punta del iceberg, ¿no? Cuando nosotros vemos cualquier caso, vamos a ver eso. ¿Por qué es un problema del trabajo? Porque tenemos unas leyes que no se aplican, ¿verdad? Porque tenemos un grupo de trabajadores, una comunidad de trabajadores y trabajadoras, grupos de trabajo que no entran, ¿no? Entonces, como si hay una ley federal del trabajo, eso debe estar regulado y eso en particular no está regulado. Sí, vemos el teletrabajo y, por ejemplo, ¿en qué les afecta? Por ejemplo, en las jornadas de trabajo, ¿sí? Que deberían ser de 8 horas, ¿no? Pero eso es lo que yo veo, la punta del iceberg, nada más las jornadas de trabajo, ¿sí? Es lo que yo percibo. ¿Qué hay abajo, escondido, detrás de las jornadas de trabajo? ¿Sí? Cuando menos nos dicen que debemos buscar 5 causas, que es la causa raíz. Esta es un poquito la imagen de un árbol, ¿sí? Un árbol, lo que vemos del árbol, ¿sí? Pues es lo que está afuera, pero el árbol tiene raíces, ¿y qué está pasando abajo? Y eso es justamente lo que el investigador, o la investigadora, o el proceso de investigación va a resolver justamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a determinar las causas porque pues un método propio de la solución de un problema tiene que ver con ensayo y error, tiene que ver también con pues descubrir el origen, ¿sí? La causa y las consecuencias. Nosotros nomás vemos las consecuencias. Las consecuencias del teletrabajo es que ya se perdió la jornada de trabajo. Esa es una consecuencia. Pero ¿cuál es la causa? ¿Sí? Esta es la diferencia entre lo que dicen los comentaristas de las noticias y las noticias. Hay 3,000, hoy van a poner 3,000 por mujeres policías en la marcha, ¿no? Y entonces el comentarista dice, que fue lo que yo escuché esta mañana que venía muy enojada. Pero, a ver, ¿qué han ganado las mujeres? Solo han ganado que les pongan 3,000 policías y que se pongan vallas entonces. Eso es lo que dijo. Esa es su argumentación. Solamente ve una parte. Solamente ve la consecuencia. No está viendo las cosas. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver por eso, porque aquí vamos a determinar las causas optimizando toda la información disponible y vamos a generar el mayor número posible de alternativas para que la mejor solución del problema. Es un ejercicio un poquito como de lluvia de ideas, para favorecer que la definición del problema sea clara, concisa y concreta y evitemos algunos de los problemas. Aquí está la metodología de los 5 pasos y las técnicas para el análisis de problemas. 5 pasos, recuerden que el número 5 es un número, metodología de los 5 pasos, definir la situación, tomar acciones inmediatas, identificar la causa raíz, tomar la acción correctiva y evaluar la eficacia de las acciones implementadas. ¿Sí? Este PowerPoint también lo tienen ahí, ¿sí? También lo pueden volver a revisar. Claro, nosotras cuando digo tomar acciones inmediatas, quiere decir la información adecuada. Ustedes necesitan buscar las leyes, los reglamentos, lo que se aplique, pero también los estudios y la investigación que otros han hecho, ¿no? Para después identificar la causa raíz. Como el árbol, lo que yo veo es una cosa, lo que está debajo, las raíces del árbol, pues puede incluso, por ejemplo, nosotros nunca pensamos que aquí se pudiera hacer este jardín de plantas acá atrás, ¿sí? Hace 30 años o más, a lo mejor. Como 35 años hace que no se pensaba. Y miren lo que tenemos ahí. Y lo que tenemos abajo, yo veo los árboles y digo, así, con las palmeras de aquí, así como están, aquí está abajo.
Entonces, igualmente, nuestro problema de investigación así estaba. Y definir la situación, describir el problema claramente y planificar la solución. Descripción clara del problema, concentrarse en los datos y no en la causa. Porque si nos concentramos al principio en la causa, entonces estamos prejuzgando, tenemos un prejuicio. Por eso es importantísimo la información. A ver, Lilia, deja de pelearte con los pueblos originarios y ponte a ver desde cuándo las venden, quiénes están contentas de ser vendidas, ponte a ver todos estos quiénes no están contentas, cuándo se corrompió. Entonces, ¿qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué? Estos son los datos. Y calcular el tamaño en cantidades o porcentajes. Perdón. Disculpen. O el precio del incumplimiento, evitando términos. Esto es tomado de las ciencias de la administración y de las ciencias de la ingeniería. Esto no tiene por eso. Mira, Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional. ¿Ok? Porque antes de empezar a resolver un problema, necesitamos una descripción de lo que está mal. Debe ser concisa, objetiva y sin juicios, ¿sí? Debe concentrarse en el proceso sin hacer conjeturas acerca de la causa. Después vamos a hacer las conjeturas, ahorita no. Por eso muchos de sus trabajos se los regreso diciéndole, estás juzgando. Mejor haz una pregunta, no digas la inaplicabilidad de esta ley, porque ya juzgaste. ¿Sí? No digas las malas decisiones de tal. No. Vamos a cambiarlo. ¿Por qué? Porque entonces estás prejuzgando y tú tienes que convencer a los demás, a las demás, y las vas a convencer con hechos, ¿no? Aquí. El problema es que nos envían datos con errores, el problema es que la gente no comprende nuestro problema, el problema es que a nadie le importa, el problema, ninguno de estos expresa un problema, expresa sentimientos, ideas, variedades, ¿verdad? Entonces esto no puede ser. Algunas personas tratan de adivinar la causa y se saltan de la observación a la causa, pero olvidan un paso importante. La descripción exacta del problema. ¿No? Entonces, datos. Aquí nos dicen eso de datos con errores, se expresa más precisamente. De 50 facturas, 10 contienen errores y un empleado tardó 2 horas en corregir. ¿Sí? Entonces, ser más concretas, más específicas. El incumplimiento específico, las horas de tiempo y luego vamos a ver si hay un incumplimiento. El procedimiento puede ser lo que falla y no necesariamente la persona que lo opera, ¿sí? En el problema que tenemos ahora de este profesor, pues es que no tenemos un proceso claro de qué debemos hacer, cómo debe ser seguimiento en la universidad, entonces lo entregamos fuera, ¿sí? Bueno, pues nos hace falta tener aquí nuestro proceso claro. Sin culpar a nadie. Aquí está identificar la causa raíz del problema. Lluvia de ideas, ¿sí? Una lluvia de ideas que es muy sencilla. Vamos a hacer un ejercicio de lluvia de ideas en una de las clases, pero ustedes lo pueden hacer. Sacan una hoja en blanco, se ponen una música, que yo les voy a poner una musiquita ese día, y entonces durante 10 minutos van a escribir todo lo que se les venga a la cabeza en una línea separada por líneas, por 10 de su programa. Si les da hambre, si les da frío, si están preocupadas porque no les va a alcanzar, porque llegaron tarde, por lo que sea, también lo van a poner ahí, es una lluvia de ideas. Luego la tachamos lo que no tiene que ver con nuestro problema de investigación, y entonces ya vemos qué es lo que llega. Y luego tenemos que hacer 5 preguntas de por qué. ¿Sí? ¿Por qué el teletrabajo afecta la jornada de 8 horas? ¿No? La pregunta es, ¿por qué ampliaron los patrones las jornadas de trabajo? La pregunta que sigue es, ¿por qué los trabajadores amplían sus jornadas de trabajo? ¿Sí? ¿Por qué la ley no se cumple? ¿Por qué ampliar la jornada de trabajo resulta en beneficios económicos? ¿Sí? ¿Por
¿Por qué los patrones se quedan con eso? No, los empleadores se quedan con esos beneficios. ¿Por qué los trabajadores no reciben esos beneficios? ¿Sí? Hay que coger 5, cuando menos como digo. Diagrama de causa-efecto, el diagrama de Pareto y el diagrama de las 6 palabras, entre otras, ¿no? Vamos a ver la lluvia de ideas. Sí, con relación, esto es para un trabajo de grupo, en equipo, cuando las empresas están haciendo estas reuniones de mejoras de la calidad y todo, ¿verdad? Puede ser estructurada, puede ser no estructurada. Ustedes pueden hacerla no estructurada, como les dije, una lluvia de ideas, sentarse a escribir lo que les quepa en un renglón, el otro renglón tiene que ser otro asunto, en otro renglón otro asunto, en otro renglón otro asunto. ¿Okay? Para generar el mayor número de ideas que sea posible en un periodo corto de tiempo. El problema tiene que estar claro en la mente de los participantes. Ahí van a ver en cambio, verán en su momento que hay un diagrama de un árbol, donde le pueden poner muchas ideas y luego abajo en la raíz tiene que estar también estas ideas, lo que vemos y lo que no vemos. Es un ejercicio mental, que además les va a ayudar para toda la vida, lo verán. Porque si se van a casar, si van a aceptar un trabajo, si van a moverse de una ciudad a otra, si van a aceptar una beca. Estos son métodos para analizar las situaciones, ¿sí? Y les van a servir para siempre. La lluvia de ideas, ¿no? Claro, una vez se puede tomar después un consenso para las ideas con las que van a analizar con más detalle, ¿sí? A lo mejor mi querida niña se va a pasar del otro lado de los empleadores y va a decir, pues tienen razón los empleadores, pero a lo mejor no lo sabemos, ¿sí? Tenemos que verlo. O a lo mejor va a decir, en algunos casos sí procede, en otros casos no procede, ¿sí? ¿Ok? Entonces, escribir el tema de manera visible y clara, ausencia de críticas, evitar el debate durante la exposición de las ideas, no se me vayan a otro lado, esto lo eliminan las duplicadas y se aplica un sistema de votación para reducir la lista de ellas, ¿no? Problema planteado, insatisfacción de los servicios que se prestan a los alumnos. Aquí está. Mal servicio de biblioteca, incumplimiento total de prácticas tecnológicas, ¿sí? Falta de atención a las necesidades de los alumnos. Este es un ejemplo práctico como de lo que estamos viviendo aquí. Falta de equipamiento, falta de involucramiento, no existen medicamentos. Esto es, digamos, la lluvia de ideas, ¿sí? Ahora, la técnica de los 5 porqués. Aquí nos ayuda a encontrar la causa de raíz, es un complemento del diagrama causa-efecto, ¿sí? Ya lo vimos en el caso del teletrabajo, ¿no? 5 porqués. ¿Por qué? Y se va bajando hasta que llega el problema, lo que no se conoce, ¿no? Descendiendo hasta 5 niveles. Descendiendo hasta 5 niveles, eso tiene que ver con imaginarse la situación, imaginarse las raíces del problema, ¿no? Aquí está qué es lo que puede hacerse, ¿sí? Y hasta 5 veces hasta encontrar lo que se llama la causa raíz, que ustedes pueden dedicar en su investigación, pues 2 o 3 páginas a hablar de esto, ¿no? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué sucedió? Y cada cuadro tiene que llenarse con una idea diferente para que no se repita. ¿Por qué sucedió que la jornada de trabajo se amplió? Entonces, ¿por qué sucedió que los patrones se benefician con la ampliación de la jornada? ¿Por qué sucede que los trabajadores se benefician también, y también a los patrones que perjudican, ¿sí? Todos estos puntos de vista y cada cuadrito debe llevar una idea diferente, una causa raíz distinta, así que no se haya visto, ¿no? Con frecuencia la primera respuesta al problema no es la causa fundamental, ¿no? ¿Por qué existe teletrabajo? Pues porque los trabajadores lo quieren. Eso es lo que parece a primera vista, ¿verdad? No sea lo opuesto. Hay teletrabajadores. No, lo que vemos no es la causa fundamental. Aquí está, porque para la máquina, porque se acabó el fusible, porque hubo una sobrecarga. Y aquí ya van, ahí vamos, hasta que llegamos a la verdadera solución. ¿Ok?
Aquí está el diagrama de causa-efecto, el Ishikawa, que lo pueden encontrar en todos lados, y que hay videos que les explican el diagrama causa-efecto, las sesiones de lluvia de idea. Bueno, entonces un efecto es una situación, condición o evento deseable o no deseable producido por un sistema de causas, ¿no? Beneficios de los diagramas de causa y efecto. El proceso mismo es un proceso de educación, ¿sí? De aprendizaje también. Pone en marcha una discusión y los unos aprenden del otro. Eso es para técnicas de grupo, como les digo, en las empresas, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer con ustedes mismos. Este diagrama de causa-efecto puede ser, voy a comprar una casa, ¿no? Voy a decidir, o me voy a casar, o lo acepto o la acepto como novia, o novio, ¿sí? Y entonces aquí ya pueden hacer todas estos diagramas, como les digo, que los van a llevar a la causa, y aquí está. Insatisfacción del alumno a los servicios que ofrece el plantel, ¿no? Insatisfacción. Ese es el efecto, pero detrás, ¿qué causas hay? ¿Sí? Allá me están siguiendo los de Zoom, no me hablan, ya verán. Entonces el diagrama de Pareto, aquí está, especificar el objetivo, seleccionar la unidad de medida para analizar, por ejemplo, la unidad de medida es la jornada de trabajo, en este caso, el periodo de tiempo, obtener los datos, ¿sí? Allá el polígono de frecuencias relativas, y esto tiene que ver con las estadísticas el curso de estadísticas que vamos a tomar. Van a ver qué interesante todos los datos que van a obtener ustedes de que aquí está el famoso diagrama de Pareto, ¿sí? Servicio de la biblioteca, servicio de la cafetería, desarrollo de prácticas tecnológicas, servicio de ventanilla. Aquí ya están todos los elementos, ¿sí? ¿Se fijan? Y aquí está el diagrama de las 6 palabras, que es el que yo les previo. Ese es el ejercicio que yo les pongo. ¿Cuándo, cómo, dónde, quién, por qué? ¿Qué? ¿Para qué? Sí, también acuérdense siempre para qué beneficia, ¿no? Si quieren tomarle una foto y mandárselo ahorita para que siempre lo recuerden, ¿verdad? Porque esto es, como les digo, incluso para tomar decisiones. Es un análisis tomista. Santo Tomás de Aquino hacía esos análisis, este padre de la iglesia tan famoso, pues él lo que hacía era costo-beneficio. A ver, iglesia, ¿cuál es el costo de esto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Sí? Y entonces, después, a ver, ¿cuándo, dónde, cómo, quién, qué, por qué, para qué? Sobre todo, ¿para qué? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Sí? Bueno, aquí está la producción. ¿Cuándo ocurre el problema? ¿Cómo se reconoce fíjense, ¿cuándo ocurre y cuándo no ocurre? Hay teletrabajo donde no hay. Mandé una comunicación a una oficina de la universidad, me contestó, cuando estábamos en teletrabajo, no teletrabajo, estábamos en internet, me contestó y me dijo, de lunes a viernes, de 9 a 5. Así como yo les pongo que en el chat, en horario, el horario de trabajo, de lunes a viernes de 9 a 5, aunque no lo cumplo, yo misma no lo cumplo, cuando me encuentro las cosas, pero no espero respuesta, ¿sí? No espero respuesta, ¿se fijan? Eso es diferente. ¿Cómo se reconoce que existe? ¿Qué causa y qué no la causa? O sea, aquí somos los abogados del diablo, ¿sí? Aquí nos jugamos la otra parte, nos debemos de poner en la otra parte. Debemos ser defensor y debemos también ser acusador. ¿Sí? Las dos cosas tenemos que ser para valorar. Esa es la diferencia cuando estamos haciendo investigación. ¿Me siguen? Nancy, Lisette, Ricardo, Yaricel, díganme algo. Sí, profesora. Bueno, sí lo voy siguiendo. ¿Y les interesa esto? Bueno, la incubación de ideas, el análisis de las ideas, ¿sí? Y luego la acción correctiva definitiva, generar una o varias causas y acciones diferentes para cada uno. Ustedes cuando terminen su investigación, pueden al último decir,
Bueno, ya investigamos esto, ya descubrimos esto, pero falta por descubrir esto. No lo agoto. Nunca puedo decir, bueno, algunas personas dicen, ya se terminó esa investigación. Bueno, yo la terminé, pero el conocimiento puede seguir, ¿sí? Entonces, una o varias causas y diferentes acciones para cada una. Y ustedes pueden decir, encontré varias causas para este problema de las jornadas de trabajo, pero la que yo voy a investigar va a ser, para la que voy a poner solución, va a ser para eso. ¿Ok? ¿Sí? Costo, complejidad, tiempo a prueba de estudio de un caso, el acortamiento del perfil, selección de un tema, la recepción telefónica, por qué los clientes tuvieron que esperar, ¿sí? La operadora recibe la llamada, la falta de experiencia no sabe dónde colocarla. Uy, ¿cuántas cosas nos han pasado? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? ¿No? Diagrama de causa y efecto y análisis de la situación. ¿Qué hace esperar a los clientes? Este es el famoso. Lista de comprobación. O sea, como ven, tienen que escribir, rayar, tachar. ¿Sí? ¿Sí? Ustedes pueden poner quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con qué, ¿no?